Y casi en la recta final, el contacto con nuestro amigo Luis Gómez. Nos vamos al viejo continente, detalladamente la información desde esta región, aquí en nuestro resumen informativo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Yasmani, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes también para nuestros queridos oyentes de la Radio Mambí. Voy a empezar por el primer tema de esta semana. Ya había dicho en el sábado pasado que hay movimientos preocupantes de ataques a civiles, a personas, en este caso a menores, a niños, a mujeres, sobre todo en Londres. Esta cadena de ataques han provocado un conjunto de manifestaciones contra inmigrantes, sobre todo contra islamíes, y sobre todo la extrema derecha en Inglaterra tomó partido y la delantera de las calles para protestar contra las medidas migratorias del Reino Unido. Pero es un proceso que ya en Italia también ocurrió, estos protestos, en varios países, en Francia también, en varios países de la Unión Europea. En esta semana, un hombre ha sido detenido por atacar con un cuchillo un menor, un niño y una mujer en pleno centro de Londres. Las víctimas fueron transportadas para el hospital, pero felizmente no están en peligro de vida. Según la policía, no se conoce todavía las motivaciones del ataque, pero esto lleva a que esta niña de 11 años y una mujer de 34 años, aparentemente del nada y en el centro de Londres, han sido atacadas por un mayor de 32 años que felizmente también fue inmediatamente detenido. O sea, hay un tema de la inmigración que está muy en la orden del día político, social, de la sociedad civil, de los ciudadanos que quieren medidas para frenar la migración sin reglas, una migración que no sea por contrato de trabajo. Entonces, la próxima temporada política en la Unión Europea, este tema de la migración va a estar ciertamente en la orden del día en el Parlamento Europeo. Después del ataque de Israel, que mató a un alto dirigente de la Hamas en plena capital iraní, en Teherán, Irán prometió retaliar severamente contra Israel. ¿Por qué? Porque fue una humillación que Israel hizo contra Irán de matar un alto aliado de ellos en su territorio. Eso fue una humillación, como referí. ¿Por qué? Porque atentó contra la seguridad de ese país y demostró al mundo que al final la fortaleza iraní tiene sus vicisitudes, tiene sus fragilidades y Irán no pudo preservar la seguridad de su aliado. Bueno, naturalmente que a partir de ese momento hubo un aumento de la temperatura en el Oriente Medio, una escalada, y para que esa escalada no pudiera tener un impacto importante en los equilibrios de Oriente Medio y no poder escalar en una guerra total sin control, los principales países de la Unión Europea como Alemania, como Francia e Italia, y también Reino Unido, tiene hecho diligencias diplomáticas juntamente con el presidente iraní y con el primer ministro israelí, de forma a que pudiera abrandar un poco, bajar la temperatura en Oriente Medio. Lo que se procura, evidentemente, impedir que pueda escalar todo esto en una guerra sin control, como referí. Y por eso mismo Starmer, el primer ministro británico, envió su jefe de diplomacia a Israel para establecer medidas y condiciones que puedan, de alguna forma, promover la paz y no la guerra entre Israel y Irán. El Reino Unido ha pedido a sus aliados de Oriente Medio que puedan elegir la paz en detrimento de la guerra, de forma a poder garantizar la estabilidad global. O sea, en este momento el Oriente Medio está caliente,
hay una posibilidad muy fuerte de guerras y los países de la Unión Europea, conjuntamente con Estados Unidos, están haciendo esfuerzos diplomáticos para que puedan establecer condiciones de que entre Israel e Irán para que no pueda haber una guerra entre estos dos países. Una guerra entre los dos países sería una guerra importante, súper peligrosa, considerando incluso que son dos potencias nucleares. Israel volvió a sentarse en la mesa de las conversaciones con Hamas. Incluso Irán dice que solo puede frenar un ataque contra Israel si pueda ocurrir un cesar de fuego, o sea, acabar la guerra de Israel contra Hezbollah y contra el Hamas. Un poquito más al norte, en Rusia y Ucrania, parece que los esfuerzos militares de ayuda a Ucrania están dando sus resultados. Más de 1.000 kilómetros cuadrados en Rusia ya están en las manos de Ucrania. ¿Quién diría? Recordemos que hace 3 meses la escalada de Rusia contra Ucrania estaba bastante peligrosa, estaba bastante grave y asustador. Por eso mismo Ucrania ha venido el presidente de Ucrania a Estados Unidos pedir a Biden ayuda. El Congreso de Estados Unidos, el Senado, en un esfuerzo diplomático entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que aquí anunciamos y caracterizamos las condiciones de ese acuerdo, pudo finalmente aprobar una ayuda militar bastante significativa a Ucrania y también, se recordarán, estamos hablando aproximadamente de mayo, a Israel. Es verdad que las condiciones de los aliados, quer de Estados Unidos, quer también de los países europeos, el fornecimiento de armamento para Ucrania está dando sus resultados y en verdad las últimas 2 semanas Ucrania ha tenido una contraofensiva absolutamente inesperada contra Rusia. De modo que este avance de las tropas ucranianas ya en territorio ruso está generando una alarma global, incluso para las tropas de Putin, incluso para todo el aparato político y militar de Rusia. Fue creado un comando militar ucraniano ya en la región rusa de Kursk y las fuerzas de Kiev continúan a avanzar en el terreno ruso. Por eso mismo Moscú ha enviado refuerzos para la frontera y ha dicho recientemente, ayer, incluso que ha recuperado 2 localidades. O sea, básicamente estamos hablando de una contraofensiva bastante importante de Ucrania y que básicamente también aquello que fueron los esfuerzos de ayuda a Ucrania están teniendo sus resultados y esto es bastante importante para que Ucrania pueda recuperar el territorio perdido desde febrero de 2022 cuando las tropas de Putin, el dictador Putin, avanzó de una forma unilateral invadiendo el territorio de Ucrania. Y para terminar, no obstante el verano ser un poco calmo en nuevos acontecimientos políticos, pero sucede que recordarán que en el final de junio hubo elecciones en Francia para el Parlamento francés. Hasta ahora, y estamos ya a mitad de agosto, más concretamente día 17 de agosto, sabemos que todavía no hay gobierno, no hay primer ministro de Francia. Recordarán que yo había aquí afirmado que el presidente francés, Emmanuel Macron, quería frenar un poco la presión interna con los Juegos Olímpicos. Y ha dicho claramente que hasta el final de los Juegos Olímpicos no iba a tomar ni cualquier decisión relativamente al nuevo primer ministro francés. Ya tenemos un nuevo parlamento francés, súper dividido entre los trotskistas, la extrema izquierda, entre la extrema derecha y los moderados, que es el partido de Emmanuel Macron, pero todavía no se ha anunciado quién va a ocupar el cargo de primer ministro.
Las próximas semanas, sobre todo el principio de septiembre, va a ser muy interesante acompañar las dinámicas políticas en Francia. Bueno, Yasmani, por hoy es todo. Muchas gracias y quiero dar mis saludos a nuestros oyentes deseando un gran fin de semana. Muchas gracias. Gracias como siempre en directo desde Portugal a Luis Gómez por mantenernos al tanto de lo que ocurre allí en el viejo continente.